El maestro Paolo Mai es un destacado educador y formador especializado en educación en la naturaleza y educación emocional, con una trayectoria que combina la práctica pedagógica innovadora y la formación de profesionales en el ámbito educativo. Es cofundador del Asilo Nel Bosco y de La Piccola Polis, en Italia, proyectos educativos que promueven el aprendizaje al aire libre y el desarrollo integral de los niños. Además, ha obtenido un diploma en neuroeducación y educación emocional por la Universidad de Córdoba, Argentina, y es delegado italiano de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Como autor, ha escrito La gioia di educare, Pedagogía de la Bruschetta, donde analiza las fortalezas y desafíos de la pedagogía moderna, proponiendo métodos educativos centrados en la felicidad y el bienestar de los estudiantes. La colaboración entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria del maestro Paolo Mai garantiza un espacio de aprendizaje e innovación que beneficiará a docentes, investigadores y profesionales de la educación en la región. ¿Soy yo lo que te hablaste? ¿Por qué no me reconozco en todas estas cosas, eh? Gracias por vuestra invitación. Vi pido disculpa por mi español. Intentaré. Tengo confianza que si hablo lento, si utilizo alguna palabra italiana, vamos a entendernos, porque si queremos entendernos, vamos a entendernos. Y estoy muy feliz de estar aquí, porque vosotros no lo sabéis, pero la escuela que más me encantó en el mundo, yo la encontré en México. La encontré en Oventic, acerca de San Cristóbal de las Casas. Se llamaba Escuelita. El nombre que en mi escuela ahora se llama Escuelita Viva. Y lo que me golpeó el corazón fue que cuando llegué a la escuela no estaban los niños, no estaban los niños adentro de la escuela. Porque este proyecto considera todo el mundo la escuela y caminando por esta comunidad encontré niños y niñas que estaban haciendo talleres de pintura o de textura con la mamá, las mamás. Otras que estaban escuchando historias de los viejos del país. Me encanta este tipo de escuela. Y la nuestra aula más grande se llama Caracol, que tiene un significado muy profundo para esta comunidad. Entonces, gracias porque para mí es un honor, un placer de estar aquí. Bien, como siempre me ocurre, he intentado de diseñar, de preparar un programa, pero siempre lo voy a cambiar. Esto me lo enseñaron los niños, que cuando la primera vez que llegué en un aula tenía una lección muy preparada, con mucha pasión. Era la historia de Cristóbal Colombo, que iba buscando una tierra y ne encontró una otra. No descubrió nada, ne encontró una otra. Y lo que pasó es que los primeros 10 minutos los niños me escuchaban porque me querían. Y después de 10 minutos, algunos continuaban a escucharme porque le gustaba la historia, pero la mitad de la clase me miraba, pero no estaba presente, estaba pensando a otro. Y ahí aprendí que los programas son posibilidades, pero no hay que ser dogmas. Y escuchando algunas partes de este maravilloso congreso, siempre escuché hablar de aprendizaje y servicio, que es uno de los temas que estaba en mi programa. Eh, Pienso que puede ser que hablamos de otros. Entonces vamos a cambiar, porque es saludable ver nuestra salud cambiar. Y me gusta empezar de una pregunta para vosotros. Y vi pido de escribir en la chat la primera palabra que nace pensando
a la adolescencia. La primera que nace ya nació. Difíciles, crecimiento, futuro, inquietud, amor, amor, revolución, turbulento, conflictos, oportunidades. Wow. Florecer, maravilloso. Me paro su florecer porque uno de los maestros que más quiero se llama Humberto Maturana, es chileno, y ellos dice educar es amar, y amar es dejar aparecer, dejar florecer, lo que ya tiene un niño. Bueno, luego miraré las palabras, pero los que pasa, siempre me pasa cuando hago la misma pregunta, es que la mayoría de las palabras tienes como un enfoque no positivo, negativo. Tenemos un enfoque sobre las dificultades, sobre em, los problemas que tienen los adolescentes. Yo creo que esto no es sabio y no es bueno. Lo hacemos no porque somos seres humanos y siempre vamos a poner nuestro enfoque sobre lo que no va, sobre lo que falta. Tenemos que cambiar a través, por ejemplo, de la autoeducación, esta mirada que se pone en lo que va mal. Podemos hacerlo, lo haremos, no sé cuándo, pero lo haremos. Pero no es bueno por los adolescentes, porque la adolescencia es como la construcción de una segunda identidad. Durante la adolescencia un cambio radical, biológico, comportamental, y una de las preguntas que más se hacen los adolescentes cuando se cierran, por ejemplo, en su habitación, es, ¿quién soy yo? Hay que construir una nueva identidad para caminar de protagonista en el mundo. No son más niños, necesitan ser protagonistas y necesitan construir una nueva identidad. Y los seres humanos construyen su identidad mucho a través de la mirada, de las miradas de las personas con el que vivimos. Por ejemplo, cuando yo mm, miro y hablo siempre de las dificultades de los adolescentes, de los comportamientos que no son buenos, y pongo mi enfoque solo sul comportamento que no es bueno, ellos empiezan a pensar, yo no soy bueno. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, padres, docentes, cuando hablas con sus hijos, con sus estudiantes, tiene una intencionalidad positiva que nace del amor. Deseamos todos la mayor felicidad para ellos. Y cuando vamos a sottolinear el error, lo que nos va bien, lo hacemos porque sabemos que este error no es saludable para la vida de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Yo estoy seguro que todos tenemos esta intencionalidad, pero lo que sabemos que esto no va a ayudar a los adolescentes, porque lo que hemos visto con los estudios, las búsquedas, es que la energía más grande que permite a un adolescente de construir una buena opinión de sí mismo, de encontrar su vocación, de hacer florecer su tesoro, y todos los tienen, y tenemos las pruebas científicas que los tienes, y lo que previene situación de peligro en adolescentes es la música que suena en la cabeza
de los adolescentes. Soy bueno, me merezco de ser feliz o no soy bueno, no me merezco de ser feliz. Y esta música, la última, suena cuando no tienen una buena opinión de sí mismos. Entonces es muy importante el trabajo que tenemos que hacer no directamente sobre los adolescentes, sino sobre nosotros y controlar la rabia en lo que nace biológicamente natural cuando vemos un comportamiento no es bueno, respirar, contar hasta 100 y luego planificar cuál es la intervención sabia. Y la intervención sabia es ir a la farmacia, ¿se dice farmacia? Bueno, y comprar las balances del refuerzo positivo y negativo. Y para un refuerzo negativo hay que poner 5 refuerzos positivos. Y la estrategia nos dice que tenemos que focalizar sus malos comportamientos y luego, en otro tiempo, de los otros. Porque si vamos a hablar solo de lo que no va, construye la música No soy bueno. Y esto nos permite a ellos de hacer la elección justa, las elecciones justas en la vida. ¿Se entiende? Vamos muy bien. Bien, gracias. Y yo creo que en general la adolescencia es una oportunidad para nosotros porque nos permite de cambiar nosotros. Porque los adolescentes son espejos que nos muestran lo que es difícil mirar para nosotros, nuestras heridas, nuestras dificultades, porque hasta que son niños, hace lo que deseamos. Para los niños es importante. Para los adolescentes es otra historia y tenemos que tomar esta oportunidad. Y cuando un comportamiento de un adolescente hace nacer una gran ira, decir qué oportunidad es para mí, que yo no voy a ver de mí que mi hijo me muestra. Bien, la primera cosa que me gusta decir está aquí y pararme un momentito también para escuchar vosotros y dudas, preguntas, reflexiones, porque yo estoy aquí no para enseñar, sino para aprender. Y el diálogo es la herramienta más grande que tenemos, sobre todo con los adolescentes. Adelante, chicos. Pueden levantar la manita, les damos la palabra. Adelante, Nancy. Gracias, buenas tardes. Me parece muy interesante esta propuesta de espejearme con el adolescente que tengo enfrente para entonces mejorar mi propio proceso de aprendizaje, aún siendo ya quien acompaña en este proceso a los alumnos. Y bueno, me queda claro que es importante en ese sentido conocerme y trabajar todo esto que hemos venido revisando, ¿no? La autorregulación, el autoconocimiento, las habilidades sociales, socioemocionales que tengo desarrolladas para que entonces desde mí pueda entonces despejar a mi adolescente, el que acompaño en su proceso de aprendizaje, para que pueda conformarse como un mejor ser humano, ¿no? Me parece que al final del día, algo que la educación busca el día de hoy es educar en esto, o educar para la paz, ¿no? Educar para un mundo mejor. Y bueno, pues agradezco que nos comparta el día de hoy esta información y bueno, pues a trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Uno de mis maestros, que se llama Rafael Vizquerra, el presidente de la RIEP,
él dice, educamos no porque sean los mejores del mundo, sino los mejores por el mundo. Esto es lo que intentamos hacer. Gracias. Adelante, Eric. Eh, estoy muy, estoy muy conmovido, estoy muy tocado por tus palabras, doctor. Y ahorita, poquito antes de que me dieran la oportunidad de hablar, te escuchaba decir del doctor Rafael Vizquerra. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Puebla, en Cholula, y la verdad es que lo llego a comparar contigo porque aunque es en digital, tienen mucha energía, ¿sabes? O sea, se siente muy padre la energía. Dijiste algo muy interesante porque es importante encontrar esos refuerzos positivos y negativos. Y ayer platicábamos con algunos profesores respecto a que cómo la retroalimentación a veces puede crear una indefensión adquirida, ¿no? Cuando siente él que no lo logra, que no está bien, que todo lo que le decimos está mal. Y a lo mejor lo que necesitamos es tener precisamente esa moderación para hacerlo. Te agradezco muchísimo y quisiera que me orientaras un poquito sobre cómo regularme de una manera más eficiente cuando siento que las circunstancias me abruman. Gracias, Eric. Me invitas a hacer una precisación que es, yo he dicho un refuerzo positivo, negativo y 5 positivos. Esto es lo que digo para activar una reflexión, porque no es así por todos. Cada adolescente es un ser único que vive en el medio de muchos sistemas alrededor de ellos, lo familiar, lo escolar, lo cultural. Esto va a diseñar una complejidad. Antes de cualquier intervención educativa en la perspectiva de la pedagogía viva, no tenemos que hacer una fotografía de quiénes es estos niños, cuál es su temperamento, qué emoción vive, qué sentimientos vive en este momento y otras informaciones que son importantes. Por ejemplo, si mi hijos o Pablo, un estudiante, tiene una sana autoestima, no es necesario este repuesto 1 a 5 y no es necesario utilizar el refuerzo positivo. Es más sabio hacer una pregunta, bien, ¿cómo te sientes? Hacer esto, ayudarlo a poner el enfoque sobre sí mismo. Si antes de mí tengo un niño con una baja autoestima, el reporte puede ser un refuerzo negativo, 10 positivos. Entonces, no es se dice recetario, Sí, no Sí, es como una no es un receta. receta, no es un recetario. recetario. Ujú. No es todo, no existe la intervención justa para todos, existe la intervención adecuada para aquel niño en aquel tiempo. Bueno, y esto es importante hacer esta fotografía y preguntar también por qué tiene este comportamiento disfuncional, porque lo que es el trabajo que estamos haciendo en este tiempo en nuestras escuelas. Estamos en el segundo mes de trabajo y lo que estamos haciendo es anotar todos los comportamientos disfuncionales de los niños, dividiéndolo en disfuncionales hacia adentro y disfuncionales hacia afuera. Y luego que terminamos este elenco, estamos conectando cada comportamiento con una necesidad emocional que no está satisfecha. Por ejemplo, una necesidad de atención, la necesidad de límites, la necesidad de amor sin condición y todo esto.
Entonces, cuando vemos un comportamiento disfuncional de un chico, de un chaval, la primera pregunta es ¿por qué lo hace? No lo hace porque quiere tener esta máscara del niño que se comporta mal. Es una reacción a un ambiente que no es funcional, que no lo ha nutrido con lo que necesita, que son sobre todo necesidades emocionales. Muchas Excelente. gracias. 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 Tenemos otra intervención oral, algunas en chat. Adelante, no tienes tu nombre y si quieres presentarte, adelante. Ciao Paolo, molto piacere. Mi nombre es Acoyani Martínez. Estudié en Italia. Hoy tengo una escuela en diferentes países. Tengo alumnos italianos, mi esposo es italiano, entonces me siento muy cercana a tutto quello che tu sei, tutto quello che tu dici. Pero sí quería aprovechar, porque como bien dijeron las otras personas, nos toca esto que dices, pero y no quiero decir, que quiero generalizar con eso, ¿no? Pero en particularmente Italia, que es un país en donde hay mucha gesticulación, el tono de hablar es mucho más fuerte, muchos de mis alumnos, principalmente en la adolescencia, yo pido mucho de este trabajo con mis familias, ¿no? Y es difícil tener que decir como, bueno, no etiquetes como el scemo, ¿no? Como que en México es como el tonto y en Italia es mucho más común culturalmente, me es un poquito más retador, no digo ni siquiera difícil, pero es retador culturalmente poder acompañar a los padres a dejar de poner tantas etiquetas en los niños, ¿no? Empezando, mi pregunta va más relacionada a cómo podemos hacer que un adulto, ¿no? Que ya está como construido, pueda reconstruirse para acompañar a su hijo adolescente o en la primera infancia en todo esto que nos platicas, ¿no? Seguros podemos hacerlo. Cada día tenemos un amanecer, se dice, el alba, Al cuando amanecer. nace el día. Y cada día podemos construir un amanecer dentro de nosotros, construir una nueva parte de nosotros. Es necesario para mí porque nosotros somos pedacitos de naturaleza y la ley de la naturaleza es una continua que sigue gradual transformación. Lo que muere en la naturaleza es lo que no cambia. Y entonces podemos hacerlos y tenemos diferentes caminos. Y podemos también, para mí como escuela, es uno de los desafíos más grandes de la escuela, ayudar a los padres a empezar este camino de trabajo sobre sí mismo. Yo pienso que no tenemos que inventar nada desde el punto de vista pedagógico después de Paulo Freire, María Montessori, Rudolf Steiner, y me paro aquí, pero podría hablar para horas de teorías pedagógicas, pero ¿cuántas de ellas han hablado de el rol de la escuela con la familia? Toca a nosotros el desafío de la escuela de hoy. Es lo que vamos a regalar a las generaciones futuras. Y también esto necesita un trabajo sobre nosotros, porque yo soy educador y cuando veo un comportamiento malo de un papá que maltrata a un niño, vivo rabia. Pero hay que cambiar mi mirada porque hay que cambiar mis emociones. ¿Por qué? Porque si yo me digo con esta cara, ¿quieres comer una pizza conmigo? La primera comunicación que está entre los seres humanos es emocional. Antes llega la emoción, luego la palabra y la cognición. Entonces, si yo comunico con la rabia, la postura de que me escucha es de defensa. No me está escuchando. Entonces, si yo miro
el mal comportamiento del papá y me nace rabia, no puedo acompañar el papá a ver lo que no va bien. Entonces, hay que respirar, contar hacia 100 y hacerme la pregunta, ¿por qué lo haces tu papá? ¿Por qué quieres que el niño está mal? No, lo hace porque recibió una mala educación, lo hace porque está mal, porque se está separando con su novia, porque su hermano tiene un cáncer, no sé, no tiene energía para cuidarse de sus hijos. Bueno, si yo cambio mi mirada y la mando más en profundidad y veo el niño que sufre, que está escondido entre este cuerpo de adulto, no me nace rabia, me nace compasión, comprensión y así puedo construir un puente para hablar humanamente con estos padres sin juzgarlo. Esto es posible. Yo lo veo. Esto es lo que pasa en nuestras escuelas, en otras escuelas que tenemos como objetivo, como estrategia. Si queremos el bienestar de los niños, intentamos de trabajar con los padres. Luego, yo lo sé que no es fácil y soy maestro como vosotros y sé que el primer deseo que yo desarrollé cuando empecé a trabajar con los niños fue de trabajar en un orfanato para no hablar con los padres. Lo sé. ¿Eh? Pero mi abuelo, que es un campesino, me dice que la tierra más difícil de trabajar es la que nunca trabajamos y ahora nos parece difícil trabajar con los padres porque nunca lo hemos hecho en la historia pedagógica, lo hicimos poco. Bueno, pero esto es nuestro desafío de hoy y esta es nuestra gran oportunidad de hoy, porque los padres pueden cambiar el comportamiento o no pueden cambiarlo. Lo que pasa es que si yo trabajo sobre mí mismo, voy a cambiar yo. Y mi felicidad no depende del mundo alrededor de mí, depende de mí, de lo que hago con lo que me pasa. Entonces es una oportunidad. Y aquí se dice, si es difícil, es el camino del éxito. Grazie mille. Gracias a ti, Bella. Excelente. Bueno, pues nada más como moción de tiempo, vamos ya a la 1:34 por México. Tenemos varias intervenciones en el chat, me permito solo señalarlas, hay 2 manitas levantadas para que vayas considerando, Paulo, cómo intercalarlas. Algunas de las aportaciones en el chat hacen eco a este conversatorio que nos estás proponiendo, cómo se sienten ante esta visión, ¿no? De cambiar del tabú del adolescente, hay que ser más cercanos y cálidos. Hay una pregunta de cómo puede apoyar en conductas, le denomina retadoras, donde el alumno pareciera que caiga en un error para evidenciar a la persona y cuando él es el que pues está teniendo esta mala conducta, por decirlo así, ¿no? Eh, no sé si quisieras ir abordando en general o una a una. Ana, tú eres mi guía. Entonces, Sí, guíame. La última pregunta no la entendí bien. Entonces, si y me queremos empezar de parece, esta. claro, me parece, Eli, a reserva de que quisieras tomar la palabra después de las que ya están levantadas, me parece que ha tenido una experiencia con algún alumno en el que tiene una respuesta que ella considera que es para señalarle a ella que está en el error y que en realidad el que está cometiendo un error, ¿no? Es el alumno. Entonces, ella se siente confundida, ¿no? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué puede hacer Eli cuando un estudiante la desafía y le dice no?
El error no soy yo, el error eres tú. Tomar esta oportunidad. Ujú. Voy a contar una cosa que es un poquito íntima de mí, pero cuando empecé a hacer este trabajo, yo era un educador motivador. Jordi Matteo Sorita, Germán Doy, que está estudiando los estilos de acompañamiento al educar, dicen que hay diversos. Hay un estilo protector, hay un estilo igualitario, hay un estilo distante, un estilo directivo, un estilo motivador. Hay diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, el protectivo que utiliza mucho el estilo protectivo es un adulto que tiene un niño adentro que tiene una herida profunda y cuando ve otros niños piensa, pobrecito. El inconsciente le dice, mira que es pobrecito y siempre lo va a proteger. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, y hablo del protectivo para decir que el sufrimiento que tenemos mucho hoy con los adolescentes es porque utilizamos este estilo en Italia mucho, no sé, en México, en otros lugares del mundo, pero cada etapa evolutiva necesita un estilo particular. Cuando están en la panza, se dice en la panza. Sí, las vísceras, le decimos Ok, por acá. en los primeros meses de vida necesitas un estilo protector, como las semillas que está protegida de la tierra, ¿no? Luego, creciendo, cambian las necesidades y tenemos que cambiar nosotros. Cada etapa tiene su estilo. Hoy utilizamos mucho el estilo protectivo con los adolescentes. Te hago yo las tareas, no te preocupes. Te llevo yo la mochila, mas no es bueno porque no son niños de 6 meses. Con los adolescentes tenemos que ser distante, permitir a ellos de hacer, equivocar y aprender y mirar este proceso poquito lejos con mirada de confianza. ¿Mm? ¿Por qué yo era motivador? Siempre decían los niños, vamos chicos, la vida es linda, podemos hacer esto, hacemos esto, hacemos esto. Tenía un gran sufrimiento cuando un niño lloraba. Y para prevenir que llorase, eh, hacía muchas propuestas. ¿Se entiende? Hacemos este juego, hacemos estas experiencias, vamos a admirar los caballos, vamos a subir el árbol, siempre muchas propuestas, muy presentes. Cuando yo era niño, mi mamá pasó un largo tiempo de depresión y mi papá hacía como 3 trabajos, yo lo encontraba en la noche y me hace falta en mi vida mucho las sonrisas. Y fue una herida para mí que estaban escondida en mi inconsciente. Y cuando yo miraba a un niño, miraba muchos niños, tantos pequeños Paulo, que necesitaban sonreír. Proyectaba mi necesidad no resuelta, mi herida no cuidada sobre los niños. Entonces, muchas veces yo veo en mí esta dinámica y cuando pasa que un chico me dice, quizás te está equivocando tú, yo lo tomo en serio. Luego puede ser que no, y voy a hablar con ellos y pienso que no, pero antes me paro y me pregunto, ¿me está haciendo los espejos a una cosa que yo no veo? Porque cuando está en el inconsciente es difícil verla. Decía
Esopo, que è un escritor de fábulas griego, en un cuentos, Zeus, los dios, nos regaló dos, no sé cómo se dice en español, dos contenedor, ¿eh? Dos mochilas, Ok. una con los vicios, las dificultades del otros, posta adelante a nosotros. La mochila con nuestras dificultades está alrededor. Entonces es muy difícil para nosotros mirar nuestras dificultades, es muy fácil mirar los errores de los otros. ¿Se entiende? Sí, 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 son un espejo, ¿no? sí, exactamente. Precioso. Buenísimo. Y fíjate que, bueno, hago eco un poco a lo que estoy leyendo en el chat, porque precisamente tu charla la has titulado El tesoro de la adolescencia. Y preciso es una analogía, ¿no? Una comparación de abrir un cofre, no sabemos qué vamos a encontrar ahí. Eh, Dependerá de nosotros ver si es un tesoro o es un regalo que no queremos, ¿no? Porque al final el trabajar con personas nos va a reflejar mucho de nosotros. Hay dos manitas levantadas, Paulo, voy a continuar cediendo la palabra. Adelante a Rosca. Sí, Rocío, a tus órdenes. Adelante. Gracias. Doctor, tengo una pregunta. Mire, mis alumnos son de doctorado, pero van a hacer una intervención pedagógica y nació esta problemática específicamente la que usted está mencionando. Acá los contextos son que son grupos numerosos de más de 50 niños por secundaria de grado. Los maestros llegan a tener a veces 500 niños por año, por semestre. Y la cuestión es que decían que las emociones son las que están, cómo manejar las emociones con los adolescentes. Pero la problemática es que no tienen acercamiento con los padres de familia, porque los padres de familia no únicamente van con la prefecta o con la orientadora, pero no se acercan a los maestros. Entonces decían, ¿cómo comunicarnos con los padres de familia? Entonces decían, para nosotros es muy difícil, pero entonces la herramienta, no, perdón, no puedo decir, los personajes importantes aquí son los niños. Y también tenemos diferentes contextos, cuestiones económicas, cuestiones de algunas situaciones peligrosas en las colonias. Entonces la pregunta concreta sería, ¿cómo manejar, cómo realizar con nuestros alumnos sean generadores de cambio dentro de las familias, a pesar de que están con los cambios hormonales, con las estructuras, las redes sociales, y bueno, han estado descubriendo mucho estos compañeros maestros. Me interesó mucho su temática porque va por la parte humana, que se están fijando, aunque den español, matemáticas, química y física, se están dando cuenta de que lo esencial para el aprendizaje es la parte humana. Entonces yo la pregunta le hago, maestro, con todo cariño y respeto. Gracias. Creo que entendí y voy a intentar de confirmar con una pregunta lo que tú dices, que es importante la parte humana, la parte emocional, porque ayuda el desarrollo cognitivo. Y luego vamos a reflexionar en general, porque yo no soy gurú, no conozco tu contexto y no te puedo hablar, podemos hablar en general y luego si llega algo bueno, yo estoy feliz. Pero no sé si pasa solo a mí que algunas noches voy a discutir con mi novia. ¿Pasa también a vosotros que de noche puede discutir? Bien, y no sé si me pasa lo que pasa a mí, que no quiero darle confianza, entonces me pongo a leer un libro para no mirarla. ¿Me pasa No, esto sí, que no solo te quiero pasa a ti. mirarla? ¿Solo me pasa a mí? No Creo creo. que sí. Y lo No, que yo creo que a pasa todos. es que mis ojos están sobre los libros y que estoy acompañado de las emociones desplacenteras como la tristeza, como el resentimiento, la rabia. Y lo que me pasa a mí, no son vosotros, que lo que leo no entiendo y no memorizo nada.
porque estoy acompañado de emociones desplacenteras, se activa el sistema simpático, se desactivan las funciones ejecutivas del cerebro y no podemos aprender. Entonces, si un niño, un chicos, no estás acompañado de serenidad, tranquilidad, alegría, entusiasmo, el cerebro hace mucha dificultad al aprender. ¿Mm? Esto lo podemos ver todos nosotros sin hacer preguntas a la ciencia. Mirar el libro de la nuestra vida, que estamos, no lo hacemos lo suficiente para mí. Pararnos y preguntarnos cómo me siento, por qué me sentí así, qué pasó hoy. Vamos corriendo, 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 haciendo, y no nos paramos. Es muy importante pararse cada día a hacer estas preguntas. Luego, en mi perspectiva, hay situaciones que no podemos resolver en el momento presente. Le hago una pregunta. ¿Quién ganó la Liga de Fútbol de México el otro año? Que yo no lo sé. ¿Quién tiene alma futbolera, chicos? Yo no. Ok. Yo sé que en Italia ganó el Internacional. Ganó la Liga, pero no ganó todos los partidos. Algunas veces perdió, algunas veces empató, y cuando perdió y cuando impactó, aprendió algo nuevo. Esto para decir que nuestra tarea de docentes es un camino donde algunas veces podemos perder y podemos no realizar nuestros deseos. Es muy importante para estar tranquilos nosotros. No somos superhéroes, somos docentes y somos superhéroes también, pero no podemos hacer todos. ¿Mm? La segunda cosa que me ayuda mucho a mí de maestro es la ley de la papa. ¿La conocéis, la ley de la papa? No, yo no. Ve la voy a contar. En Italia, cuando tenemos papas, la vamos a poner en lugar donde no hay luz. Se hace también en México. Sí, sí, también. Sí. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué se pone en lugar donde no hay luz? Para que no germine para que no y se germine. conserve. Para que no genera otras papas. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa después de una semana, máximo 10 días, a la papa que está sin luz? ¿Nace el inicio de la nueva papa? Sí. Se llama Carl Rogers, es el papá de la psicología humanística y él hablé de la ley de las papas. Y él dice como la papa, como cualquier forma de vida, también el ser humano tiene una energía interior que permite de vivir, de reproducir, de buscar encontrar la felicidad, también cuando hay poca luz. Es una energía que todos los seres humanos tienen como posibilidad, como potencial. Y si voy a contar, una cosa que hago muchas veces con los adolescentes, historia de personas que tienen éxito, que para mí son las personas que hace ocurrir lo que desean, ¿ok? No pocas veces fueron niños con muchas dificultades. Por ejemplo, la reladora antes de mí habló de la historia de Messi. Y puede hablar la historia de muchas otras personas que encontraron el éxito empezando de una situación de dificultad. Entonces, lo que me digo da maestro es, está la ley de la papa.
Lo que puedo hacer en esta situación es donar un poquito de luz a mis chicos, a mis chicas, es dar loro confianza y amarlos sin condiciones. Y quizás yo no lo veo en el futuro, pero tengo confianza que puede autorrealizarse con quel poquito de luz que yo le regalé. Daniel Pennac, que es un escritor francés muy amable, contó cuando daron a ellos la laurea d'onore que encontró muchos docentes, la mayoría de ellos le decían, mira, que con la escritura, que con la arte, no se comen. Hay que estudiar matemática, química, todo esto. Y solo dos profesores le decían, si la camiseta te hace así cuando va a escribir, esto es tu camino. Y cuando yo tenía que decidir qué elegir, escuché las voces de estos profesores que ahora no sé dónde están, pero que me cambiaron la vida. Esto puedo decir en general. Hay situaciones que no podemos intervenir y tener un impacto fuerte en el presente, pero si tatuamos en el pecho la ley de la papa, esta es una energía que nos mantiene sereno, en paz, porque estamos haciendo algo de importante. También si los otros no lo ven. Ujú. Y Exactamente. gracias, maestro, muchas gracias. Esto llena mi corazón y le juro que lo vamos a compartir. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Y ti por la haciendo pregunta. eco al agradecimiento de esta última intervención, Paolo está siendo sumamente fraterno y amable en irnos escuchando uno a uno. Solo quiero poner, me toca poner la realidad de frente. Tomen en cuenta que hasta las 2 de la tarde tenemos tiempo para charlar con él. Nos quedan 6 minutos, podemos ser efectivos y de 2 a 3 ustedes tienen el tiempo para ir a comer y a las 3 retomamos los foros de la tarde. Entonces, digo, yo sé que ahora sí se hizo vida el hacer la charla de café con Paolo, seamos, ayudemos, ¿no? A que podamos participar. En este caso tengo a 2 manitas levantadas, que serían Nuria y Sergio, si me tienen paciencia en el sentido de, creo que nos podría dar tiempo de la charla final y hay una pregunta en el chat que habla sobre el testimonio de una madre. Dice, no soy maestra, soy madre. Me estoy enfrentando a vivir con mi hijo pues la adolescencia y obviamente el pedir, como bien decías, no hay recetas, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerlo con más herramientas? Quiero interpretarlo así, ¿no? Como sabiendo cómo está el cerebro adolescente, que hemos platicado toda la mañana sobre eso, que influye el contexto, que influye el adulto que lo está acompañando, algún tip, algún consejo que le pueda ayudar a esta mamá a seguir esta gran labor de acompañar a su adolescente. Antes quiero decir que me gusta lo que pasó y porque estamos haciendo una modalidad de trabajo que es muy importante con adolescentes. Poner de un lado el programa y hablar caminando, escuchando las preguntas, las dudas, las reflexiones de ellos. Es el diálogo que desde la antigua Grecia con el simposio de Platón, por ejemplo, es una herramienta de aprendizaje increíble. Luego, en 2 minutos, solo un cuento me puede ayudar, porque un cuento es lleno de metáforas, de mensaje que puede abrir puertas. Entonces, había una vez, ¿cómo se llama la casa del pajarito? ¿Nido? Sí. Un nido que estaba sobre una montaña muy alta
en este nido estaba un águila mujer y un águila hombre que se amaban mucho y nació huevo, se dice, ¿verdad? Un huevo. Y un día, por una fuerza de adentro, no de afuera, nació algo maravilloso. Esta es la primera metáfora. Motivación interior, posibilidades, placeres, no deberes. Nació una pequeña águila que miró el cielo vasto, increíble, hermoso, donde volaban sus similares. Y nació en ello el deseo de volar, pero ello no podía porque las alas no era suficientemente fuerte. Y lo que tenía que hacer todos los días esta águila, pequeña águila, era cuando la mamá o el papá hacían el señal que era volar en círculo sobre el nido, aproximarse al nido, abrir la boca y mamá y papá le daban todo lo que necesitaba. Esto es lo que tenía que hacer todos los días, los primeros días de su vida. Y cada día la misma historia, el vuelo en círculo, abrir la boca y nutrirse de lo necesario. Un día, mamá águila hice el señal, volar en círculo sobre el nido. El niño, el chico de águila, abrió la boca, la mamá se acercó con esta cara y no le dio de comer, ma con un golpe de alas, ¡pum!, lo hice caer por la montaña. Y el chico de águila pensó, mamá está loca. Y solo cuando estaba para encontrar la tierra, llegó el papá, que lo tomó a sus espaldas y lo portó, lo regresó en el nido. El día siguiente, el papá hizo el señal y el chico se come, abrió la boca y el papá se acercó con esta cara y no de comer, con un golpe de ala, ¡puf!, lo hice caer por la montaña. Es loco también, papá. Solo cuando estaba llegando a la tierra, llegó su mamá, que le tomó sus espaldas y lo regresó al nido. Y el chico se demandaba, ¿por qué pasa esto? Están locos, mamá y papá. Un día, mentre caía, pensó, ¿y si con este gesto me están diciendo que tiene confianza en mí, que ahora estoy listo para volar? Abrí las alas y empezó a volar. Confianza, apoyo emocional, no soluciones. Te siento, te comprendo. Ejemplo, son los 3 ingredientes más importantes para David Bueno, el cerebro del adolescente, titular de la cátedra de neuroeducación a la Universidad de Barcelona, y yo estoy de acuerdo con ello, para acompañar a nuestros hijos. Tenemos que correr el riesgo de educar, tener el coraje de educar, que para mí significa sobre todo hacer un desafío contra la realidad para construir la utopía. Cambiar el esquema de educación que hemos utilizado siempre con los adolescentes, enfocado sul control y no sulla confianza, intentando de dar soluciones y no hacer preguntas.
Y esto es nuestro horizonte. Cambiar en nuestra guía es un sueño grande, una utopía. Esto es lo que necesitamos para educar a los adolescentes, pero también los chicos, los niños. Qué extraordinario cierre. Muchas gracias, Paulo, porque sin duda Gracias a en vosotros. nuestros corazones docentes, porque somos personas, ¿verdad? Nos remueve, siempre el trabajar con personas remueve. Y a quienes trabajan con adolescentes también es un gran desafío el ser conscientes de que también ahí se pueden manifestar, como bien decías, pues ya otros procesos de crianza. Ya no solo es para educar, sino traen una crianza, una educación de casa, por decirlo así, ¿no? Miren, ya son dos de la tarde. Yo soy feliz también de seguir platicando con el doctor, pero ya Nuria fue muy juiciosa, decimos por acá, y dijo, ok, cedo. No sé, Sergio, si es un comentario que nos ayudaría después de este gran cierre que acaba de hacer Paolo, algo que quisieras abonar para ir cerrando. Sí, con gusto, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Voy a tener que decir muchas cosas en un cortísimo tiempo. Primero, gracias a los organizadores por permitirnos estar aquí. 1 millón de gracias por escuchar a este señorón, Paolo May, que nos vino a dar una cátedra para el que ve y se tiene los lentes puestos o ve bien. Rápido. Él no traía prisa. Él se sabe el tema. Estaba preocupado por algo muy importante que no estamos preocupados todos los que trabajamos con jóvenes. Conectar con su auditorio. Era su primera premisa. Conectar emocionalmente. Ya no tecnológicamente. ¿Sí? ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve esto? ¿Sí me ven? ¿Corre el video? Perdón, este señor traía, no es un enseñante. Dicen que los maestros enseñamos, educamos y formamos. Este señor que escuchamos es un formador, un educador. Por favor, no confundamos. Hay que reconocer. Los que enseñamos, pues ya nos interesa rápido la lámina 1, la 8, la 10, la 15, la 30 y la tarea o la conclusión. No, este señor educa. Este señor forma rápidamente. ¿Hay que educar la razón? Sí, pero primero el corazón. Desde el corazón. ¿Cómo es posible que este alumno te ha traído, le has entregado 3 veces el examen de reprobado y no has tenido 1 minuto para decirle, oye, Sergio, ¿qué te pasa? Yo veo que participas, veo que tomas tus notas, pero caramba, los exámenes no estás dando el número. Me preocupa. ¿En qué te puedo ayudar? Escuchar, acercarte, que es justamente lo que hizo el señor Don Paulo May. Tú no sabes de qué batallas vienen los alumnos. A lo mejor sus papás les hacen bullying. Fíjate, ve conflictos entre sus padres. A lo mejor su padre no lo quiere o la madre, qué sé yo, o los dos, porque lo que les interesa es pasarlo a dejar a la escuela si es de paga y listo. Y el único refugio donde pueden estar tranquilos, donde pueden estar comprendidos, ¿sabes dónde es? En tu salón. ¿Y cómo llegas tú? ¿Como Paulo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdonen mi español. O llegas como acostumbra llegar. Nos sentamos todos porque tenemos un tema muy difícil. No, pues espérate. Cuando el señor Don Paulo nos está diciendo y las neurociencias dicen, primero la emoción y luego la explicación, maestro, si es que quieres llegar al corazón y al cerebro de estos chicos. ¿Se dieron cuenta? Narrativas, fábulas, historias. Este Don Paulo o Paolo necesitó tecnología, necesitó para emborracharnos con un video, con mil diapositivas, lo puede hacer y seguramente lo hace en otro espacio. Pero aquí nos da una lección que no siempre tienes que llegar con tu laminita al frente. Con tu laminita al frente. Puedes entrarle de otra manera. Y nos dio ejemplos a rabiar. Termino. Mencionó muchos autores, nada más a 2 señores, a Vizcarra y a
Bueno, neuroeducadores, la emoción. Caramba, qué dicha cerrar esta mañana con este señorón. Nos deja mucho, pero mucho, mucho para los que queremos ver cómo se aplica esto y nos atrapó desde un principio. Muchísimas gracias, bonita tarde y ojalá algún día tengamos el gusto de volverlo a escuchar o de tenerlo en México. Gracias, muy amables. A ti, Sergio. No tengo más palabras. Demuéstrenle su cariño a Paolo en el chat con las reacciones en Zoom. Y pues bueno, al final ha sido un encuentro, lo resumiría de esta manera. A nombre de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, otorgamos el reconocimiento al maestro Paolo May por su destacada intervención en el marco del foro Neuroeduca Enseñar Tiene su Ciencia, celebrado los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024. Firma Presidencia de la CENEP y el director general de Umbrales, Instituto de Neuroeducación. Paolo, muchísimas gracias por este elogio a la lentitud, este espacio para respirar, detenernos y reflexionarnos. Si algo quieres agregar o vamos cerrando. Gracias. Les saludo diciendo que fuera de nosotros, pocas personas dicen que los maestros estamos hechos para cambiar el mundo. No importa, lo importante es que lo sabemos nosotros. Cada uno de nosotros va a impactar con muchas pequeñas almas. Este es un honor, una responsabilidad, y cuando estamos entre nosotros podemos decirlos, estamos hechos para cambiar el mundo, tenemos una gran oportunidad. Hacémoslo. Gracias con todo el corazón.